Buenas tardes. Por fin os puedo anunciar, como hemos transmitido por correo electrónico y se hará por todos los canales de la Unipromed, la convocatoria de la asamblea de nuestra asociación. Tras 3 meses largos de confinamiento, problemas con el desplazamiento entre las autonomías y finalmente estamos obligados a convocar esa asamblea general, sobre todo para recibir a los abogados, para que nos informen de todas las resoluciones que hemos ido adoptando en estos meses. Y por eso la única fecha hábil que nos quedaba tenía que ser dentro del mes de julio. Por eso en julio os hemos convocado el día 17, viernes, en Sevilla, primera convocatoria 16:30, en el Real Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla, para llevar a cabo nuestra Asamblea General que por causa de fuerza mayor no se ha podido celebrar durante los meses de abril o mayo, como nos hubiera gustado. Entonces, en esta convocatoria, en esta grabación, lo que queremos invitaros a todos, también ponerle cara al que de momento está siendo vuestro presidente fundador, el doctor Ignacio Guerrero, y espero que en la asamblea le podamos poner cara también a todo el equipo que ha estado trabajando, a los profesionales del derecho, al despacho LexWorks, que nos acompañará su director, el señor Godoy, y por supuesto el despacho Navas y Cusí, que también nos va a acompañar su socio director y no sabemos si también vendrá el responsable de la oficina de Bruselas. Va a ser una asamblea de una duración de en torno a 2 horas, vamos a hacer todo lo posible para grabarla, para retransmitirla a través de nuestros canales propios, como todos sabéis, a través de redes sociales, pero creo que el que no se conecte o no pueda verla luego, si no en directo, pues la podrá ver en grabación en cualquiera de nuestros soportes. Va a ser una asamblea, insisto, fundamentalmente de mandato a los abogados y un respaldo abrumador de la asamblea, tanto de los presentes como de los más de 400 votos delegados que ya tenemos en la Secretaría, un mandato para que inicien todas las demandas y todas las instancias de demanda judicial, extrajudicial, como hemos explicado en varios posts que hemos puesto en los grupos, donde yo creo que no da tiempo a leer todo lo que publicamos, pero creo que en la asamblea sí tendréis una grabación y sobre todo de primera mano de los abogados os podrán explicar por qué hay una vía extrajudicial que fundamentalmente va dirigida a los organismos reguladores de la competencia, organismos reguladores en España y en Bruselas. Tenemos un despacho en Madrid, tenemos un despacho en Bruselas, se van a utilizar las 2 vías. Esa será la vía más rápida, la vía de los organismos reguladores, donde precisamente esos organismos como patronal, o por lo menos la patronal más representativa de los médicos de ejercicio libre, y espero que con el respaldo de 15 o 20 colegios profesionales de médicos de las principales provincias con actividad privada, y creemos que todo el respaldo de la OMC, o al menos de la parte de la OMC que lleva la vocalía de ejercicio libre. La OMC tiene que permanecer en una posición institucional, tampoco puede ser parte, pero esperamos que al menos sea juez y que envíe los dictámenes a los organismos reguladores, pues defendiendo el ejercicio libre, no defendiendo honorarios mínimos. Ya sabemos que eso es totalmente ilegal según las leyes de la competencia, pero lo mismo que para los médicos y los colegios es ilegal por la ley ómnibus establecer baremos o precios mínimos, creemos que el legislador o el organismo regulador tiene que tener el mismo celo en que el resto de actores que intervienen en la sanidad privada, fundamentalmente grupos económicos de tipo asegurador o grupos económicos de tipo hospitalario, también sepan adaptarse y respetar las reglas del juego. Es decir, las reglas tienen que ser las mismas para todos. Si los médicos no podemos acordar precios mínimos ni precios contrarios a la competencia, ni podemos ejercer una competencia desleal ni contra los pacientes, que sería una posición de dominio. Imaginaros que los médicos, como podemos dominar el mercado, porque somos los que curamos a los pacientes, abusáramos de esa posición. Nosotros hemos dado un ejemplo claro desde hace más de 20 años de que nadie ha querido aprovechar la condición de superioridad del médico frente al paciente. Hemos sido muy responsable y hemos sido, la verdad, muy generosos al permitir incluso que la provisión privada, el 90% en España, la provisión privada se ha socializado y el riesgo, podríamos decir que se ha transformado en un riesgo solidario entre miles, por no decir millones de asegurados.
Ahí las compañías aseguradoras tienen un papel que respetamos, pero que se tienen que ceñir al papel de intermediación. Es decir, ellos no pueden ser los dueños o no pueden ser los que tiranicen, no pueden ejercer una dictadura sobre el sector sanitario privado, donde, por cierto, ni es su sector, ni en este sector tendrían nada que decir, porque la relación siempre debe de ser médico-paciente. Ya son socios de Unipromel, nos reuniremos en una reunión puramente de negociación de precios y fijaremos los baremos, fijaremos nuestros honorarios para el año siguiente. ¿Que el hospital no quiere perder dinero? Bueno, pues que traslade sus costes, que todo el mundo lo entendería. Oye, es que tener 200 médicos colaboradores cuesta dinero, y es que un médico hospitalario por menos de 35 o 40 euros pues no va a atender a ningún paciente. Que la compañía quiere vender esas consultas a 20 euros, pues estará vendiendo en pérdidas. Pero el hospital lo que no puede es arrastrar a la baja y firmar baremos a la baja porque gana dinero con la hospitalización, los quirófanos o lo que sea, porque sería una competencia desleal. Entender que al pequeño médico, al médico en su propia consulta, es imposible que le suban los honorarios si el hospital está vendiendo el mismo servicio o un servicio de mayor capacidad a un precio prácticamente por debajo de mercado. O sea, estás dejando al pequeño prestador totalmente desatendido y lo estás condenando a la desaparición. Creemos que ese era el objetivo, que los grandes grupos y las aseguradoras están montando sus propios centros. Sanitas monta los Millennium, los hospitales Sanitas. Asisa monta su grupo hospitalario y sus centros periféricos. Quirón tiene centros periféricos, Vitas tiene centros, Viamed. Bueno, que van a hacer desaparecer el tejido médico privado para que esto sea una relación entre las grandes compañías y los grandes grupos, y los médicos seamos pues una especie de falsos autónomos o de autónomos, en fin, de autónomos que yo los calificaría de casi de tontos útiles, tontos ilustrados, porque todos tenemos 12 o 14 años de estudio, o sea, para colmo ilustrados, pero vendiendo nuestros servicios no al precio que tú le debes de poner a tu trabajo, que es lo primero que te enseñan en cualquier profesión. Nadie debe de ponerle precio a tu trabajo. Tu trabajo, tú eres el único que debes de fijar el precio. Y si el cliente quiere pagar, encantado, y si le parece un precio excesivo, pues busque, compare y busque usted otro precio más acorde con su presupuesto. Lo que no podemos es tragar con un mercado cautivo, un mercado que ha llevado al médico poco menos que a trabajar en una nueva forma casi de esclavitud, porque o Guatemala, es decir, o medicina pública, con las condiciones actuales que siguen estando muy mal, con honorarios, con sueldos del año 90, es decir, el poder adquisitivo del médico en la medicina pública en 30 años se ha visto reducido en 2,5 veces, es decir, ganar 3.000 euros en el año 90, lo que eran 500.000 pesetas de sueldo, era muchísimo dinero y equivale a 2,5 veces lo que significa ahora ganar entre sueldo, guardia o complemento esos 3.000 euros netos. La pérdida de poder adquisitivo de esos sueldos en la pública es de un 200, un 250%, y la escapatoria a esa medicina pública, a lo mejor un poquito, vamos a decir, en condiciones de trabajo muy difíciles para el médico. Y estoy pensando, por eso me he parado un poco, he pensado en el coronavirus, en el COVID. Hay que ver el papel de nuestros compañeros en la medicina pública sin medios de protección, jugándose la vida y por unos salarios, eso sí, son vocacionales, y como el médico es un nuevo tipo de sacerdocio, pues ya lo único que nos falta es que también nos pongan el hábito de alguna orden religiosa, con una cruz roja, y que en vez de bata llevemos pues un hábito religioso. Y bueno, somos médicos, ya no somos profesionales libres. Esto lo traslada a la privada y ocurre lo mismo. Ya no eres un médico libre, ya estás bajo la dictadura de un grupo hospitalario o de una compañía, o de ambos, que ahí donde nuestro abogado en Bruselas, el señor Navas,
os explicará en la asamblea lo que él cree que ha sido un acto contrario a la moralidad, al orden, a la buena fe, a la vocación de toda una clase médica que siempre hemos velado por el interés de los pacientes, y ya os explicarán los abogados que creen que esto ha sido un delito, como dicen ellos, de lesa humanidad contra toda una clase médica, por cierto, engañando a nuestros pacientes, que nuestros pacientes piensan que estamos magníficamente pagados, cuando es mentira, y creo que es la fórmula que van a intentar demostrar en Bruselas, y que yo comprendo que va a ser un auténtico bombazo, de que aquí ha habido una connivencia, primero entre esas grandes compañías, que entre ellos estamos convencidos de que llevan hablando años, porque ninguna ha querido ser el Real Madrid o el Barcelona y llevarse a los mejores médicos. Es raro que en una liga donde compiten 40 compañías, ninguna haya querido poner dinero en la mesa y llevarse a los Messi, a los grandes médicos. No lo entendemos. Oiga, usted va a trabajar solo para mí, yo le voy a pagar 5 veces lo que le paga a Sisa o a Adela, pero usted está en mi cuadro médico y usted no puede trabajar en una compañía que le paga 5 veces menos que yo, porque me estaría usted haciendo una competencia desleal. Es muy raro que en estos 20 o 30 años ninguna compañía haya querido competir realmente en el mercado. Es muy raro que desde la irrupción de los grupos hospitalarios, esos directivos de los grupos y esos directivos de las compañías, e incluso directivos de la pública, estén sentados en organizaciones y en actos que organiza pues SEDISA, Sociedad Española de Directivos, o en esos foros que organizan pues, determinadas publicaciones médicas, como es Redacción Médica, o en las patronales del seguro, en las patronales de hospitales, y desde mi punto de vista en fundaciones que se han creado, bueno, parece que para la integración de la sanidad pública y privada, pero realmente lo que nos fijamos, y los abogados en Bruselas cuando han hecho un análisis muy certero, e incluso con profesionales del derecho belga, de Francia, de Alemania, cuando han estudiado el mercado de los seguros y el mercado sanitario español, pues han llegado a la conclusión de que toda esta connivencia entre las partes, dejando fuera al médico, puede haber sido constitutivo de un grave delito contra la libre competencia, incluso basado en la organización de cárteles y de asociaciones ilícitas y de acuerdos, en fin, como solemos decir, por debajo de la mesa, excluyendo a los buenos profesionales que lo que querían simplemente es dar más calidad, pero a otro precio. Oiga, yo quiero cobrar algo más, pero yo quiero demostrar que mi precio finalmente puede resultar más caro que el que la compañía ofrece, pero es que la calidad que yo ofrezco creo que al paciente le va a compensar. Entonces realmente nos han llevado a un terreno donde yo creo que Bruselas y la Comisión Europea de la Competencia deberá de poner orden en 1 o 2 años, y mientras tanto los abogados en España van a ir uno por uno a cada uno de los casos de abuso o de injerencia, tanto de hospitales como de aseguradoras, contra cualquiera de los socios de Unipromel. Ya sabéis que el acuerdo de asamblea, que se someterá a votación, será que cualquier agresión a un socio médico de Unipromel, las costas judiciales y todo el coste de abogados y demás lo paga la asociación, y realmente el médico no debe de tener ningún miedo a meterse en ningún pleito, porque va a tener el respaldo económico de Unipromel y un respaldo asegurador, es decir, vamos a tener un seguro en caso de que el pleito no vaya bien, y vamos a implicar también a los colegios de médicos cuando el incumplimiento de una compañía, de un hospital, o la agresión a ese médico por parte de una compañía, de un grupo hospitalario, de un centro, ya vaya al terreno de las coacciones, de las amenazas. En ese caso implicaremos al colegio de médicos de su provincia, y por ley el colegio tendrá que intervenir, Tendrá que intervenir, se le dará un primer aviso, un segundo aviso, y el colegio no puede eludir sus obligaciones estatutarias, porque entonces estaría literalmente su junta directiva, si no sale en defensa de un colegiado, y lo dicen sus estatutos claramente, pues estaría prevaricando, y la denuncia iría, con toda la pena de nuestra organización, tendría que ir contra ese colegio que no interviene en defensa de su colegiado. Bueno, si queréis, en la asamblea contestaremos a todas las preguntas. Estamos haciendo un poco un compendio para que después se pueda retransmitir previamente a la asamblea, para que lo tengáis en todos los canales. Ya sabéis lo que os prometí, y vamos a hacer una especie de informe semanal. Vamos a hacer
pues lo que todo el mundo está haciendo ahora mismo en redes, grabar vídeos y grabar tutoriales. Otro día invitaremos al abogado, al economista, a un catedrático, a un presidente de otra patronal para que nos explique cómo funcionan otras patronales, al secretario general de ACTA, a mucha gente que tenemos invitada, abogados de los consumidores, abogados europeos de competencia, y vamos a mantener estos canales posterior a la asamblea. Y por mi parte hoy, pues realmente espero que estos vídeos sirvan para aclarar conceptos y simplemente ponerme a vuestra disposición. Como tenéis todos mi número de teléfono y mi correo electrónico, pues lo tenéis muy fácil. Nunca ha sido, perdonadme en este caso la expresión, un presidente de una organización tan accesible a sus asociados. Es que me llamáis por teléfono y creo que nunca tardo más de 3 minutos en contestar. Venga, pues un abrazo a todos.